Bueno, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctora. Doctora, buenas noches. Bueno, entonces vamos a continuar con las complicaciones de la cirrosis hepática. Con respecto a la formación de la citis, hay varios factores que hacen que se acumule líquido en cavidad peritoneal, que eso es la citis. Y además tienen edema de miembros inferiores, ¿no? A ese estado de edema de miembros inferiores y ascitis se llama síndrome ascítico edematoso. Lo que ocurre es que hay una disminución de la síntesis de albúmina, ¿no? En el paciente cirrótico, el hígado produce albúmina, entonces si está insuficiente ese hígado, va a haber una hipoalbuminemia, lo que disminuye la presión oncótica, y eso lleva a la retención de líquido. También lo que se produce una obstrucción hepática intravascular por la fibrosis en el hígado, entonces aumenta la presión portal, lo que lleva a también la citis. Hay un aumento del volumen circulante por factores que van a incidir sobre el riñón, ¿no? Va a haber una vasodilatación, lo que va a disminuir el volumen plasmático efectivo. Va a haber estimulación de receptores de volumen, lo que va a llevar a una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber una disminución de la prostaglandina renal E2, un aumento del factor natriurético, una disminución del sistema de calicreína. Y todo ello va a llevar a un aumento de la reabsorción tubular de sodio, con una mayor excreción de sodio urinario y bueno, también la acumulación de líquido. Otro factor es el bloqueo venoso intrahepático, que va a aumentar la linfa hepática. Por todos estos factores es que se presenta la citis y el edema de miembros inferiores. Entonces, los medicamentos que se da, como la espironolactona, la furosemida, tienen que actuar sobre estos elementos, y además si hay una hipoalbuminemia importante, también se le da albúmina endovenosa al paciente con cirrosis para mejorar esta presión oncótica, que va a estar baja, y de esta manera pues corregir esta retención de líquido. Aquí vemos el abdomen de un paciente con ascitis, donde se ve la circulación colateral. Este paciente ven que hay ginecomastia, luego no tiene casi musculatura, es un paciente con una cirrosis avanzada. Y también este tipo de pacientes con ascitis tienden a hacer hernias, entonces pueden hacer hernias umbilicales o hernias inguinales por el aumento de la presión intraabdominal. Y al examen físico tenemos que percutir desde el epigastrio en sentido radiado hacia abajo, ¿no? Se percute en sentido radiado, y de esta manera vamos a tener timpanismo por la parte superior, donde están los intestinos, el estómago, y en la parte inferior, donde va a estar el líquido de ascitis, vamos a tener matidez. Entonces, al percutir en sentido radiado, se va a marcar dónde está la matidez y se va a hacer una curva que va a tener una concavidad superior. Cuando hay líquido libre en cavidad abdominal, la curva tiene concavidad superior. Y también podemos buscar la onda ascítica, ¿no? Que eso ya han avanzado en semiología y en la práctica. ¿Cómo se maneja la ascitis? En caso de que sea una ascitis leve, con una excreción de sodio urinario de más de 50 miliequivalentes por día, entonces nada más se le indica restringir la sal a menos de 2 gramos al día, y esta sola restricción de sodio va a eliminar la ascitis en más del 20% de los pacientes cirróticos.
Todavía no se le da diuréticos cuando es una ascitis leve, solamente la dieta con restricción de sodio y reposo relativo, que no esté caminando, que no esté activo todo el tiempo, para que no tenga retención también, para que no haya edema de miembros inferiores. Se restringe líquidos a 1 litro por día si vemos de que hay hiponatremia dilucional con un sodio sérico de menos de 125 miliequivalentes por litro. Los pacientes que tienen síndrome ascítico edematoso, en el ionograma, pues van a tener hiponatremia, pero no es una hiponatremia verdadera. Es una hiponatremia que se dice dilucional por el hecho que tiene la retención de líquidos, y el tratamiento es básicamente la restricción de líquidos, ¿no? No es darle sodio. No es darle sodio. La hiponatremia puede dar alteración de conciencia en personas que no son cirróticas, que tienen una hiponatremia verdadera. A ellos sí se les da, por la alteración de conciencia que tienen, sí se les repone sodio con solución fisiológica, incluso con ampollas de cloruro de sodio. Pero en el paciente cirrótico que pueda tener encefalopatía hepática y tiene una hiponatremia dilucional, porque además tiene ascitis, edema de miembros inferiores, no le vamos a dar sodio, porque su alteración de conciencia es por otra, la patogenia de esa alteración de conciencia del paciente con cirrosis es diferente, ¿no? No es por hiponatremia. Ya hemos explicado el otro día cuáles son los factores que pueden desencadenar encefalopatía hepática. Entonces se le da tratamiento antiencefalopatía a ese paciente, y para que el sodio aparezca con el valor real, se le restringe el líquido, no se le da sodio. Eso es lo que quiero recalcarles, que a un paciente con cirrosis, hiponatremia dilucional, no se le tiene que dar sodio, porque si le dan solución fisiológica, si le dan cloruro de sodio, para querer corregir esto, más bien va a retener más líquido. Va a retener más líquido y nunca va a llegar a un valor real del sodio sérico. Tienen que restringir líquidos y ahí sí van a tener mejores resultados. Y va a disminuir el edema y la ascitis en ese paciente. Si tiene un sodio urinario de menos de 50 miliequivalentes por día, se le restringe sodio y ya se empieza a utilizar diuréticos. Entonces, el que se utiliza más es la espironolactona en una dosis de 100 miligramos por día inicialmente, y según respuesta se va a ir aumentando la dosis. Y la respuesta o el aumento de dosis es cada 3 días, porque la respuesta de la espironolactona no es inmediata. Hay que esperar 24 o 48 horas para valorar la verdadera respuesta al diurético. En cambio, la furosemida sí es un diurético de asa que su efecto es más rápido. Entonces, se da de inicio 40 miligramos día y se puede aumentar hasta 160 miligramos día. Pero la furosemida, como es un diurético de asa, tiene el problema que puede causar hipocalemia. Y la hipocalemia es un causal para que aparezca encefalopatía. Entonces hay que tener cuidado en el paciente con cirrosis, no utilizar grandes dosis de furosemida, y mejor si se utiliza primero la espironolactona, según respuesta se aumenta dosis, si no responde muy bien, se añade furosemida, se da un tratamiento asociado con espironolactona, que es un diurético que va a ahorrar potasio, y la furosemida junto con la espironolactona va a causar un equilibrio. Entonces no va a tener hipocalemia y no va a haber encefalopatía hepática. De todas maneras, cuando se da diuréticos, se tiene que monitorizar los electrolitos séricos. Se le tiene que solicitar sodio, potasio, cloro, pasado un día puede ser, también el sodio urinario, creatinina, realizar peso diario del paciente. Lo que se quiere es que pierda 1 kilo de peso si es que
tiene ascitis y edema periférico. Y si solamente tiene edema de miembros inferiores, con el uso de diuréticos, la restricción de sodio, de líquidos, se desea que pierda medio kilo por día. También se puede medir el perímetro abdominal y ver de que pierda 1 centímetro por día del perímetro abdominal. Eso significa que hay buena respuesta. Y hacer un buen control de líquidos, ¿no? Líquidos administrados, líquidos eliminados. Cuánto ha orinado de forma diaria. Se suspende diuréticos si ese paciente con cirrosis presenta hemorragia de varices, encefalopatía hepática, infección bacteriana, o sea, una peritonitis bacteriana espontánea, si vemos que está aumentando el valor de la creatinina, si hay anormalidades electrolíticas severas, deshidratación o hipotensión. En caso de ascitis refractaria que no esté respondiendo al tratamiento médico, con un sodio urinario de menos de 30 miliequivalentes por día, vemos de que no tiene una buena diuresis, más o menos que orine el paciente 1 litro por día es bueno. El pronóstico en esta ascitis refractaria es malo, va a tener un 50% de mortalidad a los 6 meses. Entonces, el tratamiento en este caso es a la paracentesis de gran volumen cada vez que requiere el paciente, cada vez que presente una distensión abdominal con dificultad para respirar por la presencia de líquido de ascitis, se va a hacer la paracentesis de gran volumen con reposición preferentemente de albúmina, ¿no? Si es poco lo que se va a retirar, se puede reponer Dextran, pero si es de más de 5 litros, es mejor colocarle albúmina a razón de 8 gramos por litro. Se pone la infusión de albúmina al mismo tiempo que está saliendo el líquido de ascitis. Es en esta región donde se hace la punción a nivel de fosa ilíaca izquierda. Traza una línea del ombligo hacia la cresta ilíaca y en el tercio inferior se hace una marca y luego se hace una limpieza exhaustiva con solución yodada, ¿no? Y también tenemos que ponernos guantes estériles, utilizar todo estéril para no introducir infección a este líquido de ascitis. Y se hace la punción con una bránula gruesa y a través de ella se deja una cánula que va por donde va a salir el líquido hacia un frasco. Entonces, en cuanto está saliendo esto, se indica que le pasen la albúmina a razón de 8 gramos por litro. Esto para evitar que este paciente haga un síndrome hepatorrenal. También en caso de ascitis refractaria se puede realizar el TIPS, o llamado en español DPPI, que es la derivación percutánea portosistémica intrahepática. También se puede realizar la derivación peritoneo-venosa de Levin, pero casi no se utiliza esto porque se tapa, no tiene muy buenos resultados. En caso de ascitis refractaria, no dar bloqueadores beta y evitar desde luego los AINES. Con respecto a la endoscopía, cuando se hace endoscopía a un paciente con cirrosis e hipertensión portal, se dice de que ante la sospecha clínica de cirrosis es recomendable realizar endoscopía de cribado para la detección de varices. Las varices son una manifestación de la hipertensión portal. Entonces, si vemos a un paciente con datos clínicos al examen físico de hepatopatía crónica o antecedentes que nos hacen pensar que ese paciente tiene cirrosis hepática y en la cirrosis hay hipertensión portal, entonces se solicita endoscopía para ver si tiene varices. Claro que en etapa inicial o en una cirrosis compensada puede no haber varices, pero puede haber
tal vez una gastropatía hipertensiva, que es otro dato de que ese paciente tiene hipertensión portal. En la endoscopía deberá registrarse la presencia o ausencia de varices, el tamaño de las mismas, su localización, extensión, incluyendo un examen cuidadoso del fondo gástrico, donde también puede tener varices, ¿no? Y ver si en esas varices hay signos rojos que indican de que puede sangrar en cualquier momento, puede romperse la varice y sangrar de forma importante. Entonces, cuando hay presencia de signos rojos en la varice, ya es indicación de hacer una ligadura, por ejemplo. Se definen como pequeñas las varices que se aplanan o colapsan cuando se examinan con el esófago distendido a plena insuflación, y se consideran varices grandes al resto. Un parámetro de laboratorio frecuente asociado a la presencia de varices es la trombocitopenia o plaquetopenia, ¿no? En el hemograma, pues tenemos que fijarnos en cuánto están las plaquetas, y si están muy bajas, significa de que ese paciente tiene hipertensión portal y probablemente tenga ya varices. Una cifra inferior a 150.000 milímetros de mercurio se asocia de manera independiente a la presencia de varices. Puede ser de que ya ese paciente tenga varices, entonces debemos hacer una endoscopía para valorar si tiene varices. En Estados Unidos mueren 30.000 personas por insuficiencia hepática crónica y por lo menos un tercio desarrollan hemorragia digestiva varicosa. Y aquí ven ustedes las varices esofágicas, varices esófago-gástricas que van hacia la curvatura menor, otras varices gástricas que pueden formarse hacia el fondo gástrico o en cualquier parte del estómago. Y en esta imagen de endoscopía son varices grandes que vemos aquí, que es cordones venosos violáceos, que cuando son grandes pues se pueden parecer que se topan uno con otro. Y aquí vemos el fondo gástrico, aquí está el endoscopio, es una visión que se dice en retrovisión, porque se ve el mismo endoscopio entrando al estómago, y en el fondo gástrico ven la varice grande, ¿no? Varice gástrica. Aquí tenemos varices esofágicas grado 1. Ven que nada más son unas líneas violáceas que apenas se perciben, no protruyen. Aquí varices grandes a este lado y varices pequeñas a este otro lado, ¿no? Que se aplanan al meter aire, en cambio estas no se pierden. Aquí varices grandes que se topan una con otra, varices gástricas a las que se está infiltrando cianoacrilato, y esta es una gastropatía hipertensiva donde se ven puntos rojizos en la superficie y tiene una imagen de piel de serpiente. Y cuando hay hemorragia por esta gastropatía hipertensiva, sale la sangre como de coladera. Por cada uno de estos puntitos va a salir sangre, pero no es un sangrado que cause compromiso hemodinámico. El sangrado de la varice sí, porque sangra a chorro, lleva a shock hipovolémico. Hay diferentes clasificaciones para las varices en esófago. Entre las que más se manejan está la clasificación de Dagradi, el grado 1, 2, 3, 4 y 5. Las grado 1 son aquellas que apenas se notan y desaparecen con la insuflación. El grado 2 son varices que protruyen hacia la mucosa con un diámetro de menos de 5 milímetros. Las grado 3, aquellas que protruyen con un diámetro de más de 5 milímetros, que pueden ser rectas o tortuosas. Y las varices 4 son aquellas que están prominentes, que chocan casi una con otra, tortuosas. Y la grado 5, donde las varices ya presentan signos rojos en la superficie, y eso significa que hay riesgo inminente de sangrado. En la clasificación de Paquet es otra clasificación.
En la grado 1 protruyen escasamente, grado 2 protruyen hasta un cuarto de la luz del esófago, 3 hasta un medio de la luz del esófago, la grado 4 protruyen más de un medio de la luz del esófago. Y la clasificación de Baveno 4, que es más simple, nada más decir varices pequeñas y varices grandes. Con respecto a las varices gástricas, hay una clasificación de Sarin, donde para las varices gastroesofágicas, o sea, son esas varices que vienen desde el esófago y pasan hacia el estómago, tenemos la tipo 1, que parecen, o sea, son continuación de las varices esofágicas y se extienden a 2 a 5 centímetros por debajo de la unión esófago-gástrica sobre la curvatura menor del estómago y suelen ser rectas. En cambio, las tipo 2 se extienden más allá de la unión gastroesofágica hacia el fondo gástrico y suelen ser largas, sinuosas y muy peligrosas, pues, porque la hemorragia en ellas también es más intensa. Las varices gástricas aisladas, tenemos la tipo 1, que son aquellas que se encuentran localizadas en el fondo del estómago, cerca del cardias, y las tipo 2 son las varices que están en cualquier parte del estómago o incluso puede haber en el duodeno. Para prevenir el primer evento de hemorragia de las varices, se utilizan los beta bloqueadores o la ligadura de varices con bandas elásticas. Entre los beta bloqueadores que se utilizan están el propranolol, el nadolol, el carvedilol. Estos van a disminuir la presión portal al disminuir el flujo sanguíneo esplácnico y por lo tanto también hay una disminución del flujo en las colaterales portosistémicas. Entonces, lo que se quiere es de que la dosis que se les va a dar a estos pacientes está en relación a cuánto disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, se les da generalmente el propranolol, se les da medio comprimido cada 12 horas y el carvedilol se le puede dar 0,25 miligramos cada día, vía oral, o 0,25 miligramos cada 12 horas. ¿Y cómo se determina cuánto de dosis hay que darle? Es viendo cuánto ha bajado la frecuencia cardíaca con respecto a la frecuencia cardíaca de base. Entonces, él toma la frecuencia cardíaca antes de darle el beta bloqueante. ¿Hola? ¿Está bien? ¿Me escucha? Sí, doctora, se escucha. Ya. Entonces, se toma la frecuencia cardíaca antes de iniciar el tratamiento con el beta bloqueante y luego de unos 2 días se ve cuánto ha bajado la frecuencia cardíaca con respecto a esa frecuencia cardíaca de base. Entonces, si ha bajado el 25%, ese paciente está con una buena dosis. Si no está sucediendo esto, se puede aumentar la dosis. Pero también hay que valorar la presión arterial, cómo está el paciente en general. Y el carvedilol es lo que estamos utilizando últimamente. Los pacientes toleran muy bien y tiene muy buen efecto para disminuir la presión portal. Entonces tienen que tomar de forma constante, no cortar bruscamente, y tienen que tomar de forma constante para que se mantenga la presión portal controlada, baja, y que no sangren las varices. Otro método, como les digo, es la ligadura de las varices con bandas elásticas, tanto para prevenir el primer evento de hemorragia como para controlar la hemorragia activa por las varices y también para prevenir un nuevo evento de hemorragia. Esta ligadura pues es satisfactoria, tiene muy buenos resultados y muy rara vez produce alguna úlcera a nivel del esófago.
La ligadura tiene un grado de evidencia 1, una recomendación A. Cuando hay una hemorragia activa por las varices, tenemos que disminuir el flujo esplásmico para disminuir el flujo portal y de esta manera disminuir el flujo en las colaterales y controlar la hemorragia. Para esto se puede utilizar la terlipresina o el octreotide o la somatostatina. Son medicamentos que van a actuar de esta forma, ¿no? Para bajar la presión portal. Cuando está con una hemorragia activa el paciente. Entonces, lo que más se utiliza actualmente es la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, pero no tiene los efectos colaterales de la vasopresina. Esta produce una isquemia a nivel, puede producir isquemia a nivel de intestinos o a nivel cardíaco. Y la dosis que se utiliza para la terlipresina es de 2 miligramos endovenosa cada 4 horas hasta controlar el sangrado y luego mantener con 1 miligramo cada 4 horas por más o menos 5 días. Es un medicamento de todas maneras caro, vale como 500 cada ampolla de 1 miligramo, 500 bolivianos. Entonces, imagínense, para cada día son 2.000 bolivianos. Es bastante caro, por lo tanto, en nuestro medio muy pocos son los que utilizan. Y se le da la terlipresina o el octreotide también. El octreotide es más económico, que se da en un bolo de 50 microgramos y luego en una infusión continua de 50 microgramos por hora, igualmente por 2 a 5 días. Se le puede dar al paciente que está con hemorragia activa cualquiera de estos medicamentos en urgencias. Se inicia el tratamiento para luego estabilizar al paciente y mandarlo a endoscopía para bloquear la hemorragia por endoscopía. Perdón. Antes se utilizaba la escleroterapia inyectando alcohol absoluto o polidocanol dentro de la varice o a un costado de la varice. Eso se llama paravariciar. Entonces se utilizaba esta aguja que se introducía por el canal del endoscopio y se clavaba la agujita dentro de la varice o a un costadito y se inyectaba alcohol absoluto o polidocanol. 2 cc's, un poquito más allá otros 2 cc's, y de esa manera se cohíbe la hemorragia por compresión de edema local y la trombosis que sella el orificio de sangrado, con resultados entre 70 a 97%, pero la escleroterapia tiene efectos colaterales como dolor retroesternal. Después del procedimiento puede tener disfagia el paciente o puede hacer úlceras que después sangran también estas úlceras y si no sangraran, cicatrizan y van a provocar una estenosis esofágica. Probabilidad de perforación del 0,2% y también produce una bacteriemia que da una hipertermia pasajera, pero este procedimiento pues ya no se utiliza porque se tiene la ligadura de varices. Aquí vemos la varice sangrando a chorro, se inyecta dentro de la varice y queda ya sin hemorragia. Es mejor la ligadura, que no tiene grandes efectos colaterales. Se tiene aquí el endoscopio con el capuchón donde se colocan las ligas, o sea, hay sets que tienen 6, 4 ligas. Se acerca la punta del endoscopio a la varice, se aspira, se succiona la varice hacia el capuchón y se suelta una liga, ¿no? Para provocar un torniquete en la varice que después esta va a necrosarse y va a caer y la mucosa regenera casi de forma plana muchas veces, ¿no? Alguna vez queda como una cicatriz, pero la mayor parte queda muy bien la mucosa y de esa manera se erradican las varices. Y si está con sangrado activo, pues el torniquete hace
de que deje de sangrar. El éxito es del 97%, se pueden colocar de 5 a 8 bandas por sesión y es el tratamiento de elección para varices esofágicas sangrantes. Grado de evidencia 1, recomendación A. Luego, en caso de que el paciente esté tal vez en el campo con una hemorragia, sabemos que tiene cirrosis y no tenemos en ese momento posibilidad de hacerle una endoscopía, entonces se puede colocar una sonda de Sengstaken-Blakemore que cohíbe la hemorragia en 85-90%. Esta sonda de Sengstaken-Blakemore tiene una sonda esofágica que es larga y esta sonda gástrica. Y tiene aquí una cánula, o sea, un dispositivo por donde vamos a insuflar el balón esofágico y el otro es para insuflar el balón gástrico. Y la del medio es para hacer lavado gástrico, ¿no? O introducir líquido por la sonda hacia el estómago. Aquí ven unos orificios. Entonces es como si usáramos una sonda nasogástrica para hacer lavado gástrico. Pero para cohibir la hemorragia de las varices, se introduce esta sonda por la nariz hacia el estómago y luego se insufla el balón gástrico con 200 cc de aire. Entonces, por esta parte se introduce con una jeringa 200 cc de aire, se insufla para que quede fija esta sonda en el estómago. Y luego se introduce como 60 cc por el otro lado hacia el balón esofágico y esta parte se conecta a un esfigmomanómetro, a un tensiómetro, ¿no? De un tensiómetro a un tensiómetro se le quita una gomita, se le coloca ahí esto. Esta parte se coloca al tensiómetro y sube el mercurio, va a subir el mercurio. Vamos a hacer una medición de la presión a la que está este balón esofágico. Y el valor al que queremos que esté es de 35 milímetros de mercurio. Tiene que estar este balón esofágico inflado a 35 milímetros de mercurio. Ese es el valor ideal con el que puede estar el paciente, va a tolerar la sonda y de esa manera, al comprimir las varices, va a permitir de que ya no sangre. Se va a estabilizar al paciente y se lo puede enviar a un centro donde haya una endoscopía para hacerle la ligadura. Esta sonda no tiene que estar más de 24 horas insuflada para no provocar isquemia en el esófago, para no provocar daño en el esófago, en la mucosa esofágica. Puede haber dolor retroesternal, muy raro que haya una perforación de esófago y neumonía por aspiración también pueden tener. Pero salva vidas, permite que se estabilice el paciente y se lo envía a un lugar donde haya endoscopía y se pueda hacer ligadura. Esta es otra forma de cohibir el sangrado, colocando una prótesis cubierta al esófago distal bajo guía endoscópica como una terapia de rescate para cohibir la hemorragia refractaria de las varices. El TIPS, la derivación portosistémica percutánea intrahepática, también se puede utilizar en casos de hemorragia, pero más se utiliza para síndrome hepatorrenal. Permite bajar la presión portal, de esa manera va a controlar sangrado. Entonces, con guía fluoroscopia se llega a la vena hepática a través de la yugular interna derecha, se pasa aguja por el parénquima hepático a la vena porta, se dilata el trayecto y se coloca una cánula autoexpansible, o sea, un stent se va a colocar entre la presión general con la presión portal y eso va a bajar la presión portal. Se consigue un gradiente de menos de 10 milímetros de mercurio entre la vena porta y la vena hepática.
el riesgo de oclusión por trombosis existe o que haya una estenosis, y lo que también produce el TIPS es encefalopatía hepática. Las indicaciones para TIPS: hemorragia refractaria y que no tenga respuesta a diferentes métodos para cohibir el sangrado. Profilaxis secundaria, hemorragia por varices en espera de trasplante de hígado, o sea, pretrasplante también coloca en otros países el TIPS. En nuestro país no lo hacemos porque eso hace un radiólogo intervencionista, y además se necesita la prótesis, todo el set para colocar la prótesis, que resulta también caro, entonces, y experiencia también se necesita, ¿no? Un radiólogo intervencionista con experiencia para poner este TIPS. También se puede utilizar cuando hay ascitis refractaria y en caso de síndrome hepatorrenal. Manejo quirúrgico en última instancia: se tienen este tipo de cirugías para bajar la presión portal, portocava, mesocava o la derivación esplenorenal distal. En todo caso, si se hace, es esta esplenorenal distal, que tiene menos probabilidad de causar encefalopatía hepática. La prevención de hemorragia recurrente, una vez que ya cohibimos la hemorragia y tenemos que dar de alta a ese paciente ya estable, sin sangrado, pero para que no vuelva a sangrar, tenemos que darle propranolol o carvedilol, y además erradicar las varices, ¿no? Entonces, ¿cómo se erradica? Haciéndole una ligadura de las varices cada 2 semanas, hasta que ya no las tenga, ya no se vean varices en el esófago. Pero desde luego que van a volver a aparecer esas varices, entonces se hace un seguimiento, se hace otra endoscopía en 1 año para ver si no han crecido. Como el hígado está cirrótico, va a seguir con hipertensión portal y nuevamente van a aparecer las varices. La hemorragia varicosa aguda a menudo se asocia con infección bacteriana por translocación bacteriana intestinal y trastornos de la motilidad, por lo que es útil la antibiótico terapia profiláctica. Si es un paciente con cirrosis, con ascitis y sangrado y hemorragia, tenemos que darle un antibiótico profiláctico para que no haga infección en el líquido de ascitis, para que no haga una peritonitis bacteriana. Esto va a aumentar la tasa de supervivencia de este paciente. Entonces, lo que se puede dar es norfloxacina 400 miligramos cada 12, ciprofloxacina endovenoso si es que está internado el paciente, lo que se da a un paciente para evitar esa translocación bacteriana es la ceftriaxona. Principalmente lo que más usamos es la ceftriaxona. A razón de 1 gramo, normalmente se utiliza 1 gramo cada 12 horas para cualquier infección, pero como esto es profilaxis en un paciente con cirrosis y hemorragia digestiva para que no haya translocación bacteriana y no haya infección, entonces se utiliza a 1 gramo cada día por 7 días, la ceftriaxona. Pacientes con cirrosis, con ascitis y con hemorragia digestiva se les da ceftriaxona por 5 a 7 días. Esto es sacado de la Organización Mundial de Gastroenterología, donde existen guías para el manejo de varices esofágicas y gástricas. Ahí indican que si tiene una hemorragia digestiva por varices, lo importante es evitar que haga un shock hipovolémico y que esto pueda llevarle a fallecer. Entonces tenemos que reponer volumen, transfundir sangre según requerimiento. En el paciente con cirrosis se puede mantener la hemoglobina en 9. A veces cuando se quiere subir a un valor de 10, de 11, 12, puede más bien esto ocasionar nueva hemorragia por las varices. Entonces es suficiente que llegue a 9 la hemoglobina y evitar pues el shock hipovolémico, para eso reponer volumen. Y como les dije, profilaxis antibiótica
Lo que más usamos, la ceftriaxona, 1 gramo por día en cirrosis avanzada. Quiere decir que tiene además ascitis, ¿no? Si se ha utilizado la terlipresina, octreotide o somatostatina, se tiene que continuar con eso por unos 5 días. Dentro de las 12 horas se hará una endoscopía. Una vez que ese paciente está estable, se le ha repuesto líquidos, entonces se le ha iniciado terlipresina, u octreotide o somatostatina, tendrá que ir en el mismo día a una endoscopía digestiva. Y si tiene varices sangrantes, a realizar ligadura de las varices. En caso de que recidive el sangrado o es incontrolable, nos indican de que se puede hacer el DPIT o TIPS, este procedimiento que les comenté, para bajar la presión portal. Si el sangrado es incontrolable mientras se espera el TIPS o la terapia endoscópica, entonces se puede colocar el balón de Sextanken-Blakemore o esa prótesis para que hagan compresión a nivel de las varices. Y después ya se volverá a intentar otra endoscopía para hacer ligadura. Sospecha de sangrado por varices, endoscopía urgente en el mismo día o dentro de las 12 siguientes horas, pero primero hay que estabilizar al paciente, que no esté en shock hipovolémico. Se tiene que estabilizar al paciente, ponerle medicamentos que disminuyan la presión y luego recién la endoscopía. Si tiene varices esofágicas, se procede con la ligadura y se mantienen los fármacos del tipo de la terlipresina 5 días más. En caso de que tenga varices gástricas, también se utiliza la somatostatina, ¿no? En caso de que tenga varices gástricas o varices esófago-gástricas, lo que se hace es colocar a estas varices, o sea, inyectar a estas varices cianoacrilato. Y también se puede hacer TIPS o la cirugía, pero como estos pacientes con hemorragia son Child-Pugh B o Child-Pugh C, o una insuficiencia hepática muy avanzada, entonces no se llega a hacer cirugía. Se trata de evitar procedimientos tan invasivos, porque le va mal, se muere. Aparece encefalopatía, aparece masocitis y se muere sufriendo además. Si no se puede controlar la hemorragia, poner balón, y si se puede hacer, si sigue sangrando, si no se controla, pues los TIPS o procedimiento quirúrgico. En caso de que se haya controlado la hemorragia, se va a citar al paciente dentro de unas 2 semanas para hacer nueva ligadura, o cada 2 semanas hasta erradicar todas las varices y que no vuelva a tener riesgo de sangrado. Se le hacen ligaduras periódicas y también además va a continuar tomando carvedilol. Si hacemos el cribado de las varices a un paciente en el que sospechamos cirrosis, hipertensión portal, y no hay varices, se repite la endoscopía en 2 a 3 años. No hay necesidad de hacerle otra endoscopía en 6 meses o en 1 año. Las guías nos indican que se repite la endoscopía en 2 a 3 años. Luego, si tiene varices pequeñas, sin sangrado, se repite la endoscopía en 1 a 2 años. Si ya tiene, pero las varices. Si tiene varices medianas grandes, sin sangrado, se dará beta bloqueantes, cualquiera de estos, o ligadura. Se le puede hacer ligadura también hasta erradicar las varices. En caso de hemorragia activa, un vasoactivo, o sea, terlipresina o octreotide, y ligadura. En cuanto esté estable el paciente, se le hace endoscopía y se liga la varice sangrante.
Para evitar hemorragia recurrente, un paciente que ya sangró de las varices y no queremos que recurra esta hemorragia, entonces se le da beta bloqueantes y además ligadura hasta erradicar las varices, y luego se queda con sus beta bloqueantes que va a impedir de que vuelva a sangrar. Con respecto a las varices gástricas, Babeno 6 indica que la inyección de cianoacrilato en varices gástricas es más efectivo que el uso de beta bloqueante para prevenir la primera hemorragia de varices esófago-gástricas tipo 2 o varices tipo 1. La peritonitis bacteriana espontánea es un proceso infeccioso en el líquido de ascitis. Los gérmenes van a pasar del intestino, va a haber una translocación bacteriana, va a haber una migración transmural de los gérmenes del intestino hacia ese líquido de ascitis. Eso es lo más frecuente. También puede haber una vía hematógena o linfática que lleve a las bacterias hacia el líquido de ascitis, o que sean gérmenes provenientes de vías respiratorias, piel o vías urinarias. El cuadro clínico es un paciente con cirrosis, con insuficiencia hepática avanzada, con ascitis, y que tenga dolor abdominal difuso, fiebre, escalofríos. Va a haber disminución de los ruidos intestinales y va a haber Bloomberg positivo, o sea, proceso inflamatorio del peritoneo nos causa Bloomberg positivo, pero con leucocitosis además, pero no vamos a operar a este paciente. Tenemos que hacerle una paracentesis diagnóstica y con eso vamos a confirmar de que tenga la infección, y el tratamiento es con antibióticos. Entonces se hace una paracentesis diagnóstica y en el citoquímico vamos a observar que es un trasudado, y si tiene infección van a haber más de 250 células por milímetro cúbico en el citoquímico con predominio de polimorfonucleares, y eso nos indica de que hay un proceso bacteriano infeccioso, y también se manda a cultivo donde vamos a observar gérmenes que vienen del colon como la Escherichia coli, es lo más frecuente, y el tratamiento es con cefotaxima 2 gramos cada 8 horas IV o ciprofloxacina 200 miligramos cada 12 horas IV por 10 días. La insuficiencia renal se desarrolla en el 30 a 40% en peritonitis bacteriana espontánea. Ese es el riesgo, porque son pacientes con insuficiencia hepática Child-Purcell generalmente los que presentan la peritonitis, y se puede complicar además con un síndrome hepatorrenal, y en ese caso tiene alta mortalidad. El riesgo puede disminuir con una infusión de albúmina IV. Entonces, aparte de darle antibióticos a este paciente con una peritonitis bacteriana espontánea, se le da además albúmina endovenosa. Está indicado dar albúmina endovenosa a este tipo de pacientes a razón de 1.5 gramos por kilogramo de peso corporal dentro de las 6 horas posteriores al diagnóstico y 1 gramo por kilogramo de peso corporal en el tercer día. La infusión de albúmina debe administrarse si la creatinina es mayor a 1 miligramo por decilitro, el nitrógeno ureico en sangre es más de 30 miligramos por decilitro o la bilirrubina total es más de 4 miligramos por decilitro. Se le da infusión de albúmina a este paciente. Y si es que en el líquido de ascitis este paciente en el citoquímico tiene un valor menor de 1 gramo de la proteína total, en ese caso hay gran riesgo de que vuelva a tener peritonitis bacteriana en cualquier momento. Entonces, como profilaxis, este tipo de pacientes con albúmina baja, con proteína baja en el líquido de ascitis, se le da norfloxacina, 400 miligramos día, o ciprofloxacina, dosis semanal de 750 miligramos, dosis única. Eso va a evitar de que vuelva a tener otro evento de peritonitis bacteriana espontánea, que siempre que lo tenga implica peor pronóstico para el paciente. Puede fallecer en esa internación o generalmente fallecen dentro de ese año. ¿Qué es el síndrome hepatorrenal?
Es una insuficiencia renal funcional aguda en un paciente con daño hepático agudo o crónico severo, que tiene una mortalidad del 90 al 95%. Y esto se produce porque hay una reducción del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, esto por combinación de vasoconstricción arterial y arteriolar con baja de presión de perfusión. Al haber esa reducción marcada del flujo, va a haber compromiso del riñón con elevación de la creatinina y el paciente va a tener oliguria y al final termina con anuria. Y generalmente también son pacientes con insuficiencia hepática Child-Purcell que ya no son irrecuperables y ya no van a ser sometidos ni a diálisis, ¿no? Entonces, el síndrome hepatorrenal hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es más grave, con una progresión más rápida de la insuficiencia renal y va subiendo la creatinina en las siguientes 2 semanas y el paciente va a fallecer. En el tipo 2 hay una disminución de la función renal moderada con una... mantienen esta creatinina, pueden mantener 1 mes, 2 meses, más larvado el problema en el síndrome hepatorrenal tipo 2 y la supervivencia media es de 6 meses. Aparece de forma espontánea o luego del uso indiscriminado de diuréticos, entonces hay que tener cuidado en este uso de diuréticos en pacientes con cirrosis y siempre hay que monitorizar función renal y electrolitos cuando se utiliza diuréticos. Se presenta en pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea u otra infección, o si se realiza una paracentesis excesiva sin reposición de albúmina, en caso de hemorragia digestiva alta, cirugía mayor en paciente cirrótico o hepatitis aguda sobrepuesta. Va a haber oliguria progresiva y además va a tener hipotensión ese paciente. Hay criterios mayores para el diagnóstico y hay criterios menores, ¿no? Que eso hay que valorar. Y no hay un tratamiento específico. Se puede dar vasodilatadores como la dopamina en dosis bajas. Se puede dar albúmina también, puede ayudar si es un síndrome hepatorrenal tipo 2. Se podría controlar y podría vivir más el paciente. Y también se puede dar terlipresina a razón de 1 miligramo IV cada 4 horas. Y esto puede mejorar también, salvar a algunos pacientes. Pero la mayor parte de los casos, lo último que queda es el trasplante de hígado. Con respecto al carcinoma hepatocelular, se presenta en 80, corresponde el carcinoma hepatocelular en 80-90% de los tumores hepáticos malignos, ¿no? Así como carcinoma hepatocelular, es lo más frecuente en el hígado, este tipo de tumor. Se presenta sobre un hígado cirrótico en el 90% de casos. Por eso es que siempre que se tiene cirrosis, se tiene que hacer ecografía cada 6 meses para ver si no hay algún dato de hepatocarcinoma y también pedirle alfa-fetoproteína, ¿no? Cada 6 meses. Más en aquellos pacientes con cirrosis avanzada y insuficiencia hepática avanzada. Los factores etiológicos más importantes son el virus B, el C, el alcoholismo. Se tiene que hacer ecografía y la alfa-fetoproteína. La resonancia magnética con contraste es más sensible que la tomografía. Muy útil para distinguir entre hiperplasia adenomatosa o del hemangioma cavernoso. Entonces, para ver tumores a nivel del hígado, se puede realizar una resonancia magnética nuclear, pero con contraste y que nos va a permitir valorar y diferenciar de qué tipo de tumor se trata. El adenoma en el hígado pues es benigno, el hemangioma cavernoso igual, pero el carcinoma pues ya tiene peor pronóstico. Y si se ve alguna imagen que parece ser un hepatocarcinoma, se hará
una biopsia hepática guiada por ecografía o por tomografía, o por laparoscopía también. Se puede hacer una laparoscopía y tomar una muestra, una buena muestra, con más tranquilidad. Y para el pronóstico tenemos la clasificación de Okuda, el estadio 1, donde el tumor es menos del 50% del volumen hepático, no hay ascitis y tiene una bilirrubina inferior a 2 miligramos por decilitro y albúmina mayor a 3 gramos por decilitro. Supervivencia media, 12 meses. En el estadio 2 no se cumplen una o dos de las características del estadio 1 y la supervivencia media es de 3 meses. En el estadio 3 no se cumplen 3 o 4 de las características del estadio 1 y la supervivencia media es menor a 1 mes. El tratamiento en tumores pequeños sin metástasis ni invasión vascular se puede hacer una cirugía. Se puede hacer una resección quirúrgica o realizar trasplante de hígado. En los tumores únicos de menos a 5 centímetros se puede inyectar alcohol etílico o se puede hacer tratamiento con radiofrecuencia y lo que hace de que se produzca una necrosis de la lesión y con buenos resultados de supervivencia de más del 70% a los 3 años. En estadio intermedio, los tumores multinodulares sin invasión vascular ni extrahepática pueden ser sometidos a quimioembolización transarterial y se les puede inyectar fluorouracilo o ciclofosfamida o adriamicina. Esto hace también un radiólogo intervencionista, estas inyecciones de la quimioembolización, que es otro método para el tratamiento de un hepatocarcinoma. Si es un estadio avanzado, tratamiento de quimioterapia con sorafenib, y si es un estadio terminal, la supervivencia va a ser menor a 3 meses, nada más darle analgésicos, tratamiento sintomático. Por último, con respecto al cáncer de vesícula biliar, ocupa el 5º o 6º lugar de las neoplasias del aparato digestivo y es de tipo adenocarcinoma. Se presenta en mayores de 50 años, pero esto tampoco es en todos se presente, ¿no? Hemos tenido pacientes hasta de 30 y tantos años con cáncer de vesícula, porque en nuestro medio hay incluso niños que tienen cálculos en la vesícula. Hay niños, niñas que hemos visto que tienen cálculos en la vesícula, y más ahora que por la pandemia ya no hacen mucho ejercicio, no van a hacer deporte, no salen de su casa, todo el tiempo están viendo tele y están comiendo los niños y se están poniendo obesos. Entonces, eso también tiende a formar cálculos a edad temprana por nuestra raza, por nuestros genes. Y si tienen cálculos a edad temprana, llegan a tener lesiones o ciertas inflamaciones de la vesícula, que con un poco de dieta pasa, pero si esto se produce durante muchos años, llegan a tener cáncer a edad temprana, tal vez antes de los 50 años. Es 4 a 5 veces más frecuente en mujeres y está muy relacionado con la presencia de colelitiasis. En Bolivia, en Chile, el cáncer de vesícula es algo que es muy frecuente. Entonces, si tiene cálculos en la vesícula una persona, por más que nunca le haya dolido la vesícula, pero se encuentra cálculos, es mejor hacer colecistectomía para evitar el cáncer. Esta vesícula se llama vesícula en porcelana o escleroatrófica, que en una radiografía simple de abdomen se ve, así como están viendo acá, porque está toda calcificada y se asocia con cáncer de vesícula en un 25%. La irritación crónica por litos, presencia de ácidos biliares y colesterol va a estar implicado en que exista un cáncer en pacientes que tienen cálculos, y esta vesícula escleroatrófica que se ve así en una ecografía, sin luz y toda calcificada, que da una sombra grande,
está más relacionada con la presencia de cáncer. El diagnóstico preoperatorio, en menos del 20% de casos, no se identifica claramente de que haya un cáncer por la clínica, el cáncer de vesícula. Generalmente el diagnóstico es intraoperatorio, se hace una colecistectomía por una vesícula escleroatrófica o por una vesícula con cálculos, y en la histopatología de la pieza quirúrgica es que vemos que existe cáncer. Síntomas de colecistitis crónica, 1/3 sin síntomas, y en fase avanzada, ya muy avanzada, cuando incluso ya puede haber metástasis a hígado o órganos vecinos, va a haber ictericia, va a haber masa palpable en hipocondrio derecho. 50% con cáncer de vesícula avanzada mueren a los 3 meses del diagnóstico y 10% sobreviven al año. Tratamiento, colecistectomía. Muy bien, entonces con eso creo que terminamos la clase de hoy, o avanzamos cáncer de páncreas más, que es bien cortito. ¿Qué dicen? ¿5 minutos más? Sí, doctora, podemos estar avanzando si desea usted. ¿Ya? Bueno, entonces, con respecto al cáncer de páncreas, cada vez hay más cáncer de páncreas. Bueno, el cáncer de páncreas se relaciona con la presencia de pancreatitis crónica, en fumadores, en alcohólicos. En pacientes con diabetes hay más probabilidad, en 6 veces más. En las dietas ricas en grasa y proteínas, no es bueno comer de vez en cuando una parrillada, pero si son personas que constantemente están comiendo parrillada, comen demasiada carne, demasiada grasa, también pueden tener el riesgo de presentar cáncer de vesícula, o mejor dicho, de páncreas, ¿no? La exposición a agentes químicos en fábricas de aluminio, detergentes, soldaduras, petróleo y otros químicos también puede estar relacionado. Entonces tenemos que investigar todos estos datos en la anamnesis para ver si es que este paciente no pudiera tener esta patología. Es más frecuente en varones a partir de los 60 años y cada vez hay más cáncer de páncreas. 90% de tumores malignos del páncreas exócrino son de tipo adenocarcinoma, de los ductos pancreáticos, y la localización más frecuente es en la cabeza de páncreas, en un 60-70%. En cuerpo y cola, 20-25%, y 10-20% va a afectar toda la glándula. Entonces, es más frecuente en la cabeza y nos da un cuadro clínico de una ictericia obstructiva cuando está en la cabeza. El dolor y la característica más frecuente de un cáncer de páncreas, o el síntoma más importante, es el dolor abdominal, que puede ser insidioso, lento inicialmente, y puede hacer confundir con cualquier dispepsia o una gastritis, y muchas veces no se le da mucha importancia, hasta que tiene un dolor persistente, sordo, y tiene una ictericia obstructiva, y con la ictericia pues recién investigamos y nos encontramos que tiene un cáncer de cabeza de páncreas. Nos da la ictericia obstructiva, el síndrome ictérico obstructivo que ya hemos hablado, de ictericia, coluria, hipocolia o acolia, y podemos, si es cáncer de cabeza de páncreas, podemos detectar una masa abdominal a nivel del hipocondrio derecho, que es la vesícula, que se va a, si es que tiene vesícula el paciente, como tiene un proceso obstructivo, entonces la vesícula va a estar aumentada de tamaño, y eso se llama signo Cruboussier-Terrier, ¿no? Ese es el signo de Cruboussier-Terrier. Y también va a tener pérdida de peso importante, puede tener diarrea, otra manifestación del cáncer de páncreas es que pueda tener diarrea, y también aparece diabetes. Es una diabetes de instauración reciente, puede tener náuseas, vómitos, astenia, anorexia, y síndromes paraneoplásicos como la tromboflebitis migratoria, que se llama signo de Trousseau. En un miembro inferior, en el otro miembro inferior va a tener tromboflebitis. Depresión también es parte del cuadro clínico de un cáncer de páncreas.
más depresión que ansiedad, se deprimen. Y también si es que invade el duodeno, produce unas úlceras malignas a nivel del duodeno que causan hemorragia digestiva. El diagnóstico por ecografía abdominal puede detectarse si son tumores más grandes, pero es mejor pedir una tomografía con contraste para ver el páncreas. Cualquier patología de páncreas se ve mejor con una TAC de abdomen con contraste. También nos ayuda una resonancia magnética de abdomen con contraste. Y si tiene una ictericia obstructiva, va a ser sometido ese paciente a una RCP, donde vamos a encontrar un signo de doble estenosis, o sea, como un cañón de escopeta. ¿Por qué? Porque el tumor de páncreas, de cabeza de páncreas, está bloqueando los conductos, el colédoco y el conducto de Wirsung. Entonces se ven ambos conductos dilatados, ¿no? Y como amputados. Por eso es que se ve como una imagen de cañón de escopeta. La ecoendoscopía, otro método diagnóstico que nos sirve además para realizar una punción, aspiración con aguja fina hacia la lesión. Por ecoendoscopía se puede hacer esa punción, aspiración hacia el páncreas, o percutánea por guía tomográfica, pero es mejor por ecoendoscopía, realizar esta punción, aspiración a través del estómago o a través del duodeno, se llega hacia el páncreas, guiados por ecoendoscopía, y se toma una muestra para mandar a estudio de citología si es una punción, aspiración. Luego, arteriografía selectiva para ver metástasis y marcadores tumorales que nos orientan a que podría haber un cáncer. Se eleva el CA19-9 y también podemos tener el CA494 alto. La paroscopía para estadio del tumor. El tratamiento, como la mayoría se presenta en fase tardía con metástasis y solo 10 a 20% son candidatos a resección tipo cirugía de Whipple, la mayor parte de los casos se hace un tratamiento paliativo colocando endoprótesis autoexpandible a nivel de la vía biliar, que está comprimida por el tumor, y de esta manera se alivia el dolor y disminuye la ictericia, pero si requiere, si tiene todavía dolor, se puede hacer un bloqueo del plexo celíaco y darle también analgésicos. En caso de que también se puede dar quimioterapia, sin embargo la sobrevida a 5 años es menor al 5%. En general se diagnostican en etapa muy avanzada, y si son pacientes ancianos con otras enfermedades, pues el tratamiento nada más es la prótesis. La prótesis y analgésicos, nada más, hasta que Dios se los lleva. Muy bien, chicos, aquí terminamos, y mañana, no, el lunes avanzamos pancreatitis aguda y crónica, y con eso terminamos las clases. El martes tendrían que hacer nefrología, entonces avisen, por favor, para que los nefrólogos empiecen desde el martes.